Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a el primer webinar preparatorio del noveno Congreso Continental de Derecho Cooperativo y segundo Simposio Internacional de Derecho Cooperativo que se estará desarrollando en el mes de septiembre en Panamá. Hoy, como ustedes saben, nos convoca este webinar para empezar a entrar en calor de lo que será en unos meses este encuentro que nos va a tener a todos discutiendo sobre el derecho, en los regímenes jurídicos y todo lo vinculado desde un punto de vista legal con las cooperativas. En este momento quisiera darle la palabra a Danilo Salerno, quien estará dando el inicio a la presentación de este webinar. Así comenzamos sin más al- a lo que nos trajimos, a lo que nos traemos al día de hoy. Adelante, Danilo. Muchas gracias, Nicolás. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todos. Es un gusto ver tan alta participación, así como solemos garantizar y tener en las actividades virtuales de Cooperativa Las Américas. Soy Danilo Serrano, el director regional, y también a nombre del presidente José Alves le doy la bienvenida y le agradezco su tiempo y su trabajo, su labor a favor del derecho cooperativo y más en general a favor de la difusión de nuestro modelo, de nuestra misión, de nuestra visión de la economía y de las sociedades. Eh, ya han escuchado y ya saben, la actividad es preparatoria de la conferencia y asambleas 2026 que realizaremos en Panamá del 13 al 18 de septiembre. Y la actividad de hoy especialmente nos convoca con un título muy importante, muy relevante: el derecho cooperativo frente a los desafíos de la hora, que se va a conectar directamente con la actividad de Panamá. En Panamá estaremos bajo el lema general de Construyendo Puentes, el aporte al cooperativismo a la paz, cubriendo varios desafíos de la hora y del momento de la historia de la humanidad, y desde varias perspectivas, una de las cuales a través del noveno Congreso y segundo Simposio Internacional de Derecho Cooperativo. Más en general estaremos abordando varios aspectos relacionados con la crisis del multilateralismo, las alianzas, el tema de los cambios disruptivos y la gobernanza de los procesos. Y justamente el tema de hoy, de este webinar, evidentemente se relaciona a todo esto en un momento donde aparece, y lo volveremos a mencionar en Panamá, que el derecho a la fuerza es más atractivo respecto a la fuerza del derecho. Evidentemente que desde el movimiento cooperativo a nivel regional y a nivel global tenemos mucho, en cambio, que opinar, dado que el rol de las cooperativas, el rol de todos los socios que componen nuestras organizaciones es fundamental, en cambio, por la afirmación del derecho de las personas a su organización, su agregación, su trabajo, su determinación y en la vida, en todo lo que aportan a nivel de los territorios para la construcción de sus respuestas, de sus vidas en paz, y desde un punto de vista social, económico y ambiental. Así que, en virtud del tiempo, esto era nuestro saludo mío del presidente José Alves. Tendremos otra ocasión de vernos antes de Panamá, pero no puedo dejarlo sin convocarlos a todos y todas para que nos encontremos en persona en Panamá del 13 al 18 de septiembre para el evento global de la ASI, las asambleas, y dentro de ellos el noveno Congreso Continental de Derecho Cooperativo y segundo Simposio Internacional. Así que muchas gracias y les estaré acompañando. Muchas gracias, Danilo, por tu saludo y por traernos el saludo también del Consejo de Cooperativa Las Américas y de su presidente José Alves.
Como ustedes saben, esta actividad es organizada por la Comisión de Derecho Cooperativo que coordina y preside el doctor Dante Cracoña aquí en la región americana. Pero ahora vamos a darle la palabra a quien es una de las principales referencias del derecho cooperativo y derecho comparado, el profesor y doctor Hagen Henry. Él es profesor vinculado a la Universidad de Helsinki y ha desarrollado una extensa trayectoria académica, institucional y profesional en el estudio de la legislación cooperativa a nivel global. Fue jefe del Departamento de Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y asesor jurídico del Ministerio Federal de Economía de Alemania. Actualmente preside el Comité de Derecho Cooperativo de la Alianza Cooperativa Internacional. Es autor de numerosos estudios y publicaciones especializadas, entre ellas ustedes quizás conozcan a los Guidelines for Cooperative Legislation y el International Handbook of Cooperative Law, dos obras de referencia para la elaboración y la reforma de marcos normativos cooperativos. Así que, Hagen, si estás por ahí, te paso la palabra para poder comenzar con tu exposición. Muchas gracias, Nicolás. Un saludo a todos. Gracias por la invitación, Dante. Y un saludo especial a mis amigos, entre otros, Carlos y tal vez Ronaldo también. Para mí es un placer compartir con ustedes algunas ideas en torno al tema el derecho cooperativo, un aspecto necesario de la identidad cooperativa. El objetivo de mi muy breve intervención es esbozar el estrecho y necesario lazo entre el derecho cooperativo y la identidad cooperativa. Antes de hacerlo, me parece útil clarificar los términos el derecho cooperativo y la identidad cooperativa de una perspectiva internacional. ¿Qué entiendo por el derecho cooperativo? ¿Qué deberíamos entender por la identidad cooperativa? Por el derecho cooperativo entiendo los principios, reglas o prácticas jurídicos que regulan la organización de las cooperativas. Cooperativas en el sentido de la declaración de la ASI, de la Alianza Cooperativa Internacional, sobre la identidad cooperativa en 1995 y de la recomendación sobre la promoción de las cooperativas de la OIT en 2002, la recomendación 193. Pues considero que forman parte del derecho cooperativo no solo las reglas de las leyes de cooperativas, sino también las reglas de otras leyes y textos jurídicamente vinculantes, siempre y cuando influyen la organización de las cooperativas, tal como, por ejemplo, las constituciones, las leyes laborales, de fiscalidad y otras. No solo reglas de leyes y textos nacionales, regionales e internacionales, sino también las de derechos no estatales. No solo reglas jurídicas, sino también sus principios subyacentes, así como las prácticas jurídicas de su producción y implementación. ¿Qué deberíamos entender por la identidad cooperativa? Por la identidad cooperativa deberíamos entender el tejido de la definición de las cooperativas, de los valores cooperativos y de los principios cooperativos inscritos en la Declaración de la ASI. Es lo que la Declaración de la ASI quiere decir por los principios cooperativos. Leído en su contexto, la frase con que la declaración introduce los 7 principios cooperativos dice lo siguiente: los 7 principios cooperativos son pautas mediante las cuales las cooperativas, tal como definidas en la declaración, ponen en práctica sus 6 valores, tal como la declaración les distingue esos valores de los 4 valores éticos de los socios cooperativos. Deberíamos entender el término la identidad cooperativa así porque el derecho público internacional
y los estatutos de la ASI la reconocen así. Por eso hablo de un lazo estrecho entre el derecho cooperativo y la identidad cooperativa, o viceversa, si prefieren. La identidad cooperativa se construye paulatinamente y de manera no lineal a partir de la formalización de su cooperativa de consumo por los Rochdale Equitable Pioneers. Desde entonces se ha desarrollado y sigue desarrollándose en un proceso multiforme, en un va-y-ven continuo entre práctica, teorización y formalización. Y desde su segunda Asamblea General en 1897 y basándose en los principios de Rochdale, la Alianza Cooperativa Internacional comienza a subrayar la importancia del derecho para reconocer, proteger y reforzar la identidad de las cooperativas. Si la declaración de la ASI en 1995 se inscribe en la tradición de dos textos similares, el de 1937 y el de 1966, se distingue por ser la primera que operará la entrada de la identidad de las cooperativas en la forma referida en el mundo jurídico. Y eso por múltiples canales, iniciada, entre otros factores, por una decisión de la Asamblea General de la ASI en 2001 en Seúl. De esos canales de entrada de la identidad cooperativa en el mundo jurídico, menciono cuatro en su orden cronológico. En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas endosaba las directrices encaminadas a crear un entorno propicio para el desarrollo de las cooperativas elaboradas por COPAC, the Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives, y anexado al informe bianual del Secretario General de las Naciones Unidas, titulado Cooperativas en el Desarrollo Social. Tratando del derecho cooperativo, el párrafo 11 de esas directrices se refieren a la declaración de la ASI. Dado que los Estados miembros de las Naciones Unidas han endosado numerosas veces dichas directrices de las Naciones Unidas, dado que la recomendación 193 de la OIT integra el texto de la declaración de la ASI, y dado que un creciente número de leyes de cooperativas se refiere al texto de la declaración de la ASI, opino que nos encontramos en una situación en donde el derecho público internacional obliga a todo sujeto de derecho a traducir la identidad cooperativa en principios, reglas o prácticas jurídicos. Es eso que expresa el párrafo 10 de la recomendación 193 de la OIT. Dice: los Estados miembros de la OIT deberían adoptar una legislación y una reglamentación específicas en materia de cooperativas inspiradas en los valores y principios enunciados en el párrafo 3, que son los valores y principios de la Declaración de la ASI. En caso de no compartir mi opinión en cuanto a la existencia de un tal derecho público internacional cooperativo, se debe aceptar por lo menos la obligación de justificar la oposición a esa opinión por argumentos jurídicos. Por fin, los miembros de la ASI integraron el texto de la declaración de la ASI en los estatutos de la ASI. Así se complementa la autoidentificación de la gran mayoría de las cooperativas del mundo por un reconocimiento externo. Así, la autoobligación por los miembros de la ASI a través de los estatutos de la ASI
se esfuerza por el derecho público internacional. Y por eso pienso que el derecho cooperativo es un aspecto necesario de la identidad cooperativa. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Javier. Muy sintético y conciso en los conceptos, por lo que seguramente vamos a aprovechar sobre el final o más tarde del día de hoy para poder reforzar algunas de las cosas que has dicho. Y ahora quisiera pasarle entonces la palabra al doctor Carlos Naranjo Mena. Él es abogado y magíster en Economía Social y Solidaria. Fue consultor en la elaboración de la Ley de Economía Popular y Solidaria de Ecuador. Él es ecuatoriano, disculpe, no lo mencioné. De su reglamento general y posteriores reformas de los cuerpos normativos. Es consultor de NSBA Clusa en el análisis de Clarity de la Ley de Economía Popular y Solidaria, intendente nacional, intendente zonal y asesor del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, docente en la Maestría de Economía y Finanzas Populares y Solidarias de la Universidad Andina Simón Bolívar, asesor jurídico de cooperativas en los últimos 54 años, participante en diversos eventos académicos sobre derecho cooperativo y la economía social y solidaria, y autor de varios artículos publicados en diferentes periódicos, libros y revistas. Es miembro también de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo y de la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo Mutual y de la Economía Solidaria. Carlos, te cedo la palabra. Adelante. Mil gracias, Nicolás. Eh, si no hay observaciones, supongo que se me escucha perfectamente, ¿verdad? ¿Sí se me escucha? Eh, Sí, sí, se te escucha bien, ya. Carlos. Bien, mil gracias. No estaba seguro en eso. Bien, el- por encargo del maestro Craconia, debo conectar algo entre la respetable audiencia y este servidor sobre los avances tecnológicos y su impacto en las cooperativas en el marco de este primer webinar de Derecho Cooperativo. Comencemos diciendo que la historia demuestra que el entorno geográfico, humano, técnico y político siempre ha sido un factor condicionante de la actividad empresarial. Ese entorno en la actualidad, en un mundo tan dinámico, tan impredictivo y con la incorporación del Internet, la inteligencia artificial, el Big Data, el FinTech y todos estos procesos de digitalización, pues, que ya han sido de paso asumidos por las sociedades de capital o lo están siendo, pues, obliga forzosamente a que las cooperativas no queden al margen de esa tecnología. Está en juego su presencia en el mercado, porque al fin y al cabo debemos considerar que los socios de las cooperativas ingresan a ellas en busca de beneficios. Esos beneficios se dan con eficiencia, rapidez y a bajo costo. Este proceso urgente de adaptación de las cooperativas a la nueva tecnología, yo no lo veo realmente conflictivo. ¿Y por qué? Las cooperativas, por suerte, han demostrado siempre, durante todos los años, tener una enorme capacidad de resiliencia. Eso es para mí fundamental en el cooperativismo, ¿no? La enorme capacidad de resiliencia, de adaptación a este tipo de mecanismos. En todo caso, ciertamente que además de la residencia hay un encargo, una responsabilidad enorme, enorme. Y es que se debe cuidar aquello que con acierto mantuvo hace unos minutos el profesor Henry, la identidad cooperativa. Ahí entra en juego el derecho y la entidad cooperativa frente a la eficiencia empresarial como fuente o mecanismo de sostenibilidad, frente a la eficacia social y frente a cumplir con los principios. Estos es el enfoque materia de esta charla y que lo efectúo o encuentro que la tecnología impacta sobre todo en 5 aspectos de las cooperativas. Bueno, no he querido. Bueno, y esos 5 aspectos son la gestión administrativa y operacional interna,
la participación de las cooperativas en el mercado, el buen gobierno como sumatoria de gobernanza y gobernabilidad, la identidad precisamente o naturaleza cooperativa y la integración cooperativa. ¿Ok? Veamos con detenimiento cada uno de estos 5 aspectos, materia de impacto por parte de las tecnologías en las cooperativas, pero tratando de precisar algo resumidamente las ventajas de ellos, el riesgo de este impacto tecnológico y las potenciales soluciones. Bien, vamos al primero, la gestión administrativa y operación interna. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que la tecnología optimiza la gestión de recursos, es más precisa, más rápida, reduce costos. Ya. Los productos o los servicios que las cooperativas brindan a sus socios son diseñados ya casi personalizadamente, o es posible, mejor dicho, con la tecnología hacerlo más personalizados. La aplicación de la tecnología pues garantiza también la trazabilidad de los fondos, el manejo de los recursos financieros y la transparencia en la rendición de cuentas. También una gran ventaja es una tendencia o la posibilidad, mejor dicho, de automatizar los actos cooperativos o el acto cooperativo en general. Y por fin, pues otra aplicación en el marco de la gestión administrativa es la facilidad o rapidez para efectos de cálculo de las operaciones que cada socio realiza con la cooperativa, de los fondos de reserva, etcétera, etcétera, de todo aquello que se aprueba al final de al final de la presentación o de asambleas de aprobación de los balances de los estados financieros, de manera que inmediatamente de aprobar estos estados financieros, las cooperativas puedan distribuir incluso los excedentes de los socios. Ciertamente que estas ventajas no están exentas de riesgos, como las 4 restantes, además de la que estamos viendo en este momento. ¿Qué riesgos encontramos en la aplicación de la tecnología en cuanto a la gestión y a la administración interna? Primero, la inflexibilidad en las relaciones con los socios. Ciertamente que cuando el trato es de humano a humano, de persona a persona, pues entran otros factores del conocimiento territorial, el conocimiento del individuo, del vecino, del socio en definitiva, que a veces permite pues que haya cierta sensibilidad en el gerente o en el administrador de la cooperativa frente al socio. Eso no ocurre con la aplicación de las tecnologías, del fintech, lo que sea, ¿ok? Un segundo riesgo que encontramos en la aplicación de la tecnología moderna en las cooperativas es la resistencia de los socios. Los socios tienen por naturaleza, el ser humano por naturaleza, tenemos resistencia al cambio, más todavía cuando eso es por temor o desconocemos qué tiene por dentro, qué encierra esos cambios. No solamente en los socios o dirigentes, en los empleados, en los trabajadores de las cooperativas, también hay esa resistencia. En ellos más todavía, porque temen perder su puesto de trabajo. Bien. Otro riesgo es que el acto cooperativo, humano como es, se fundamenta en la voluntad de los socios, en el persona a persona, no en algoritmos. ¿No? Y ese es un grave riesgo, porque llega un momento, por ejemplo, en que hay una falla en el cumplimiento del acto, o hay un incumplimiento del acto cooperativo, una relación entre el socio y la cooperativa, y hay que tomar decisiones sobre eso, pero no se sabe a quién se responsabiliza, al proveedor del sistema, al programador, al operador, ¿a quién? Entonces son cosas como esas que implican que contienen riesgos, ¿no? Otro riesgo evidentemente es el que la lógica puramente mercantilista que tiene la tecnología, pues se convierta en el sumum de la operación de las cooperativas. Es decir, dicho de otra manera, que la cooperativa, en lugar de operar también con lógica social o función social, lo haga bajo una lógica puramente mercantilista. ¿Por qué? Porque va a depender de la máquina y de lo que la máquina le dice. Eso finalmente nos lleva a un riesgo final. El quinto que lo he visto o que lo presiento o que lo siento es que la tecnología, siendo una herramienta, deje de ser herramienta y sustituya a los órganos internos de la cooperativa en la toma de decisiones. Dije, trataríamos de ver ventajas, riesgos
y soluciones de cada uno de esos 5 aspectos. En este primer aspecto, parece que las soluciones estarían primero en que la ley disponga que los programas puedan ser susceptibles de revisión por inteligencia humana, por los seres humanos. ¿Ok? Más aún, cuando muchas de esas decisiones automatizadas van de hecho a afectar al patrimonio del socio, por ejemplo, o quizás a su permanencia misma en la cooperativa, por efecto de sanciones, por efecto de concesión de créditos, por ejemplo, de determinación de labores en las cooperativas de trabajo asociado, etcétera, etcétera. Pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Que va a definir la máquina. Y la máquina no tiene criterio de equidad, no tiene criterio tiene solo criterio de eficiencia, mejor dicho, ¿ok? No responde a criterio de equidad como sí responde a la mentalidad humana, ¿ok? ¿Cuál otra solución sería para esto? Pues que los proveedores, los programadores, entreguen los manuales bajo las cuales funcionan los algoritmos, con qué lógica funcionan esos algoritmos, o permitir que auditores humanos verifiquen el funcionamiento de esos programas, verifiquen el funcionamiento de dicha programación. Esto es importante, ¿por qué? Porque como todos conocemos, normalmente, cuando se adquiere ese tipo de programas informáticos, pues a las cooperativas solo se les entrega el programa y se instruye en el manejo. Pero los códigos que le denominan, eso se considera ciertamente propiedad intelectual. Pero ¿quién sabe cómo se programó? ¿Quién sabe si no hay discriminaciones sociales por cualquier circunstancia? Discriminaciones a socios, digámoslo así. Entonces no se conoce cómo está hecho. Se conoce qué hace, no lo que está hecho. El segundo punto que había mencionado es la participación cooperativa en el mercado. Indudablemente que la aplicación de la tecnología en las cooperativas trae un impacto fabuloso en el acceso a nuevas formas de mercadeo, como el comercio electrónico, por ejemplo, la facturación electrónica, las firmas electrónicas. Permite también que haya una mayor economía de escala, ¿ok? Además, se dice, por lo menos se dice, que los algoritmos no cometen errores, que no tienen sesgos emocionales y que no se cansan como sí ocurre con el ser humano, ¿ok? Quizás también algún autor argumenta que la automatización, la digitalización, permite que las reglas se apliquen a todos por igual, sin discriminaciones en la operación diaria. Pero como decía hace unos minutos, no sabemos, no conocemos cómo está programada la máquina, ¿ok? ¿Ya? Otro aspecto importante como ventaja de las cooperativas del mercado es que también en las cadenas de valor, quizás lo que el ojo humano no alcanza a ver, la informática, la telemática, como que la computación, la inteligencia artificial, sí lo van a ver. Y eso evidentemente pues también terminará en que hay una mejora en la actividad propiamente dicha de la cooperativa, ¿no? Podríamos también considerar algunas otras ventajas, pero por rapidez y por el tiempo de la presentación, pues obviamos algunas más. En este segundo aspecto de la participación de la cooperativa en el mercado, ¿qué riesgos encontramos? Primero, la incapacidad de muchas, no de pocas, de muchas cooperativas, incapacidad económica, financiera, me refiero, para adquirir los equipos, los software, en definitiva, los aparatos, la estructura que necesita. No todas las cooperativas tienen los recursos porque generalmente son costosos, ¿no? Son costosos. ¿Cuál es el riesgo también de que esta incapacidad de ciertas cooperativas lleve a que se vaya generando una suerte de discriminación entre cooperativas adquirentes, cooperativas automatizadas, cooperativas con tecnología moderna y cooperativas sin ella, y cooperativas sin acceso a ella? Va a generar una discriminación hacia las cooperativas pequeñas, cuando no, una posible desaparición. Otro riesgo que ocurre o que se percibe es que existe una delegación del control de la gestión de la cooperativa a los proveedores de los sistemas, a los programadores de los sistemas o a los operadores de las computadoras de estos programas de digitalización. ¿Ok? Alguien también habla o también podríamos mencionar que puede ocurrir
hay un grave riesgo de que las cooperativas vayan declinando el principio de autonomía, porque ya no van a ser los socios los que decidan quién recibe un crédito, quién es sancionado, cómo se distribuyen los excedentes. No, será la máquina, será el programa, será el sistema. Y finalmente, un riesgo que también se encuentra en este aspecto es el desvío de los recursos. Hoy, por muchas cooperativas, por casi todas las cooperativas, diríamos, destinado al cumplimiento de fines sociales, educacionales, de la vinculación con la comunidad, cumplimiento de los principios cooperativos, en definitiva. Y se desvían esos recursos para adquirir las máquinas, los sistemas, las licencias, y para pagar también los consultores, los operadores, etcétera. ¿Qué soluciones podrían visualizarse para esto? El priorizar la capacitación digital de los socios dirigentes y el buscar financiamiento para la estructura tecnológica. Más adelante tengo una propuesta sobre cómo hacerlo, ¿ok? Además, también una solución sería la implementación de una auditoría sobre en qué volumen, sobre el volumen, la cantidad, sobre cómo, sobre el respeto de los sistemas informáticos a los principios cooperativos de la ASI, ¿ok? Al fin y al cabo, pensaremos en que la tecnología debe ser mecánica por dentro, pero humana por fuera, para que sea realmente bien utilizada por las cooperativas. El otro aspecto en el que impacta seriamente la tecnología en las cooperativas es en el buen gobierno. El buen gobierno entendido como sumatoria de gobernanza y gobernabilidad. Evidentemente que también tenemos ventajas, riesgos y una posible solución. Las ventajas, entre ellas encontramos ciertamente que la máquina, que la computación, que la IA, etcétera, facilitan la asistencia de los socios de las asambleas, sobre todo en cooperativas grandes donde los socios viven en regiones o en domicilios diferentes. Mediante ese aparatito, lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, Hagen en Finlandia, el maestro Dante en Argentina, Enrico Salerno en Costa Rica, este servidor en la mitad del mundo. Miren ustedes, eso evidentemente que facilita la tecnología, el voto electrónico, todo aquello, ¿no? Permite también que, a propósito de voto, el registro de la votación en una asamblea, por ejemplo, o en una sesión de directivos y el cómputo de resultados es prácticamente inmediato, no con el conteo típico que se debe hacer cuando existe la participación humana, ¿no? Entonces también podemos decir que como ventaja está la facilidad de acceso a la información que tienen los directivos para tomar decisiones, porque lo hacen ya sobre datos ciertos, sobre datos que constan en el programa, sobre estadísticas que tiene el programa, etcétera, ¿ok? Pero no es menos cierto que también este tipo de ventajas tiene sus riesgos. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, y particularmente quizás hablo del Ecuador, no hablo de Finlandia, pero en el caso ecuatoriano sí hay el riesgo de la exclusión de socios campesinos, de artesanos, de socios de zonas rurales, que son los conocedores de la realidad de esas zonas, que no la conocen las máquinas, ni los programas, no lo conocen, ¿es ok? Pero no tienen información técnica, no tienen información. Hay casos incluso aquí en el Ecuador en que la energía eléctrica se va por horas y horas y sectores que no tienen o se quedan sin energía eléctrica, ¿cómo podrían acceder al uso de la informática? ¿Ok? Eso. Adicionalmente, otro riesgo es que ya lo mencioné en cierta forma, que el control del sistema va a ser ejecutado o va a ser desarrollado por tecnócratas, por especialistas. Eso hay un grave riesgo de que ocurra un gobierno tecnócrata, una tecnocracia. ¿Por qué? Porque la máquina va a desplazar la deliberación, la máquina va a decidir y la máquina, ya lo dije hace unos minutos, no considera las realidades territoriales, sociales y humanas propias de cada cooperativa. ¿Ok? ¿Qué soluciones le encontramos a eso? Un acceso total de los socios, una comunicación permanente, una comunicación digitalizada también, por supuesto, entre socios y directivos, entre socios y administradores de la cooperativa, la capacitación de los directivos y también que hay una suerte de control de las operaciones, de las sesiones, de las opiniones que emiten los socios en el desarrollo de reuniones de la Asamblea General. El otro aspecto en el que mencionaba, el cuarto en el que mencionaba,
que impacta la tecnología es el de la identidad cooperativa. Ya, ciertamente, como nos mencionaba el profesor Hagen, pues la identidad cooperativa es el sum, es la esencia misma, es la razón de ser de las cooperativas, ¿ok? Cierto que las ventajas que trae la tecnología es, por ejemplo, que para para el cumplimiento, la difusión, la formación de cooperativistas, las nuevas tecnologías son vehículos potentes. Sí, hoy hacemos cursos, capacitaciones, reuniones virtuales, carreras universitarias hoy existen solamente por Internet, pues entonces eso va a permitir una mayor difusión de los principios, una mejor y mayor formación de cooperativistas, ¿ok? Adicionalmente, también otra ventaja en cuanto a la identidad se ve que facilita esto del Zoom, del Teams, facilitan la creación de redes mundiales, incluso de redes globales, podríamos decir, de cooperativas. Facilita en cierta forma, pues, la integración cooperativa también. Más adelante también mencionamos eso. Pero así como tiene ventajas sobre la identidad, tiene riesgos. Y es que, por ejemplo, el primero de estos riesgos es de que las cooperativas que se convertirán o quedarán tan sometidas a las decisiones de la tecnología que terminarán confundiéndose con las empresas de capital, ¿no? El riesgo grave de que este tipo de gestión de la máquina, este tipo de gestión por algoritmos, desplace la concepción doctrinaria. ¿Por qué? Porque el programa simplemente prioriza la búsqueda de la eficiencia, fríamente, fríamente. Eso implica el riesgo de desaparición de la praxis doctrinaria del cooperativismo. ¿Por qué? Porque va a ser relegada por el software, por la máquina, por el programa. ¿Qué soluciones se encuentra para esto? Encontramos que los órganos de control gubernamental deberían contar con equipos de auditores que certifiquen, que auditen que los softwares, que los programas que utilizan las cooperativas para su gestión respeten la doctrina. ¿Ok? Para ello, las cooperativas deberían requerir a los programadores que el cumplimiento de los principios del cooperativismo, el cumplimiento del acto cooperativo, conserven su integridad total en los programas, en los sistemas mecanizados, telemáticos, etcétera, etcétera. Y ahí viene una cuestión personal que la estoy madurando y no sé, pues si a los maestros que me acompañan, espero no les disguste. Pero creo que hay que ir pensando en replantearnos los principios del cooperativismo, de la ASI, incorporando en ellos la aplicación de estos avances tecnológicos. Pero el asunto, la reformulación, si ustedes quieren, de los principios cooperativos sobre este aspecto, tendría que conllevar forzosamente una comunión entre la aplicación de los avances tecnológicos y el mantenimiento de la identidad cooperativa, mis queridos contertulios. Esa es la parte más dura. Al fin y al cabo, si hacemos una relación cronológica a propósito de lo que decía nuestro queridísimo maestro y profesor Hagen Henry, pues él nos decía, los primeros principios se dictaron en el 37, se reformaron casi 30 años luego, en el 66, se reformaron casi 30 años luego, en el 95. Han pasado ya más de 30 años. ¿No será tal vez hora de pensar también en una reformulación de ellos, incorporando cuestiones como la del medio ambiente, que se ha hablado en los últimos años, y esto de la tecnología y la aplicación en las cooperativas? ¿Qué vemos como solución? Increíblemente, mis queridos compañeros, vamos a terminar en que el cumplimiento de los principios cooperativos es la solución final, la integración. ¿Cómo impacta en la integración la tecnología? Ciertamente que como ventajas va a haber una mayor facilidad para la cooperación entre cooperativas, va a haber intercambio de información, compras y ventas comunes, intercambio de conocimientos, va a haber una mayor determinación de economías de escala, en fin, pues, y a juntas las organizaciones, unidas las organizaciones, van a poder imponer condiciones también a los programadores, a los vendedores de software, a los vendedores de hardware, pues pidiéndoles que
que diseñen programas que sean auditables por humanos, que sean adecuados a la doctrina cooperativa, etcétera, etcétera. Y por fin se va a lograr pues que se evite esa suerte de compañización que hoy a la que se está empujando hoy a las cooperativas grandes, y también como consecuencia se evitará la desaparición de las cooperativas pequeñas. Entonces, la tecnología tiene sus ventajas también sobre la integración, pero también tiene sus riesgos. No existen todas las cooperativas recursos suficientes para formar un ente con una fortaleza negociadora, que sería una integración de cooperativas para negociar con los proveedores de software, que generalmente son multinacionales grandes, ¿no? Punto. Punto uno. Punto dos. Hay también un potencial riesgo de concentración del poder del organismo de integración que se genere, que se cree, que se constituya por parte de las cooperativas grandes. Otro riesgo lo podemos encontrar en la falta de convicción doctrinaria de ciertos dirigentes. Hay muchos dirigentes en el cooperativismo que no consideran, no toman en cuenta que si las cooperativas pequeñas desaparecen, el sector se debilita. Y el Estado, que ya hoy mismo, sin necesidad de separación de cooperativas pequeñas, está tratando a las cooperativas grandes como sociedades de capital, seguirá haciéndolo. Ese es el riesgo. Habrán también algunos dirigentes, el otro riesgo, de que hay egoísmo en ciertos directivos o administradores de cooperativas grandes o de grandes cooperativas para compartir sus conocimientos, su capacidad técnica con cooperativas pequeñas. Al fin y al cabo dirán que fue un gasto, una inversión de ellos y de las cooperativas grandes, y que no tienen por qué compartirlas. Pero sí seguirán diciendo que somos cooperativistas y que son hermanas cooperativistas. Esto hay que hacerlo, mis queridos contertulios, y con rapidez. ¿Por qué? Porque el grave riesgo está en que si no se apura el sector cooperativo a integrarse en búsqueda de asistencia, de creación, qué sé yo, de administración, de provisión, de generación de tecnología, en capacitación de los cooperativistas, en gestión, en operación de tecnología, pues corremos el riesgo de que el Estado dicte normas. Hoy mismo ya estamos viendo, por lo menos en el caso ecuatoriano, hemos visto cómo a las cooperativas de ahorro y crédito grandes del Estado ya les está, sin consultar ni preguntar, aplicando las normas bancarias, Basilea y todo aquello que ustedes conocen más que yo. Entonces, lo ideal es que el cooperativismo, que el sector se una, se integre rápidamente para que pueda promover, para que genere sus propios protocolos informáticos y pueda proponer, perdón, al Estado el dictado de normas que sean adecuadas a esa gestión. ¿Ok? Les decía hace un minuto entonces que la solución ¿en dónde está? Increíblemente, compañeros, cada crisis, cada problema que existe en el cooperativismo, la solución la encontramos en la aplicación de los principios cooperativos. Y aquí tenemos también uno. Hemos dicho que la solución para todo este problema que se viene es la aplicación del principio de cooperación entre cooperativas, con un gobierno democráticamente, que sea tan democrático como lo es en las cooperativas pequeñas, en las cooperativas de base, con organismos de integración que dicten, que decía ya, pues normas comunes, prevengan ellos, que se diferencien de las sociedades de capital y antes que el Estado les imponga normas, ¿no? Otra alternativa también que estaría pensando como solución es que un porcentaje de los excedentes de las cooperativas, así como destinamos a educación, se destine. Ojo, hoy mismo hay cooperativas de ahorro y crédito que están destinando porcentaje de los excedentes a la educación financiera. Pues pensemos en que también parte de esos excedentes se destine a la educación tecnológica, que se cree un fondo de integración y desarrollo tecnológico, que el organismo de integración que se constituya con este objetivo pueda tener una especie de establecimiento, centro, instituto, como se denomine, de investigación, de creación, de capacitación, de provisión de servicios y sobre todo de capacitación tecnológica. Alguna vez hace varios años yo me permití decir una frasecita que todavía me anda sonando, y es que dije, más fácil es tecnificar un cooperativista antes que cooperativizar un técnico. Y lo digo todo esto, pues, ¿por qué? Porque al fin y al cabo
la tecnología no debe ser vista como una amenaza, sino como una herramienta. Esto ya en el marco de las conclusiones. No como herramienta adaptable, perdón, como una herramienta adaptable, no como una herramienta adoptable, porque en muchos casos las cooperativas estamos adoptando mecanismos propios del sector privado en lugar de adaptarlos a nuestra realidad. ¿Ok? Reconozcamos, admitamos que la tecnología nos trae rapidez, eficiencia administrativa, buen gobierno, nos abre el mercado, etcétera, etcétera. Pero el desafío del sector es aplicar la tecnología preservando la identidad de la cooperativa, recordando que la tecnología no es un fin, es un medio. ¿Para qué? Para garantizar el desarrollo económico de las cooperativas para que puedan cumplir con su finalidad social. Recordemos que hay que actualizar la legislación, garantizando la revisión por parte de los humanos. Y eso hay que hacerlo rápidamente. ¿Por qué, mis queridos compañeros? Porque la dinámica de crecimiento tecnológico es muchísimo más rápida que la dinámica de la actualización legislativa. Por eso no podemos esperar, decía, que el Estado legisle. Al fin y al cabo, los estados, los gobiernos legislan con visión mercantilista, recaudatoria o sancionatoria. Pocos son los estados que gobiernan, que legislan con espíritu promocional. ¿Ok? Solución final, integración cooperativa. Tomando en cuenta, por cierto, que sí, que la tecnología, insisto, no es una amenaza, es una herramienta. Tomando en cuenta también que una cooperativa que no es eficiente desaparece. Pero una cooperativa que sacrifica sus principios en aras de esa eficiencia deja de ser cooperativa. Las cooperativas, al fin y al cabo, son como el ser humano, razón y corazón. Quien solamente el humano que permite el privilegio de la razón, la prevalencia de la razón, termina materializándose totalmente, perdiendo espiritualidad. A la inversa, el ser humano que privilegia solo el corazón termina siendo siendo solamente un sujeto emocional, pero no un sujeto razonador. El equilibrio es lo que se impone. Lo ideal es entonces, así como en los humanos, lo ideal es equilibrar razón con corazón. En las cooperativas, lo ideal es equilibrar eficiencia con eficacia, tecnología con filosofía, técnica con doctrina. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Naranjo. La verdad que su exposición ha sido muy amplia, nos ha dado un abanico de diferentes vertientes y caminos filosóficos en esta conjunción de conceptos de los que estuvo desarrollando y de lo que hemos estado tomando nota. Si me Eh, excedí en el tiempo, que me disculpen, no controlaba el no, tiempo. no, no. Estamos muy interesados en que pueda desarrollar todas sus ideas de manera cabal. Les recuerdo así a quienes nos están siguiendo que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat de esta reunión. Eh, Estimado Dante, antes de pasarte la palabra, porque me gustaría conocer tus comentarios sobre lo que se ha charlado hoy, sí quisiera hacerle un pase a Hagen para vincular lo que ha dicho uno y el otro. Hagen, vos hiciste rápidamente una contextualización histórica y social de cómo es que la identidad cooperativa se vio reflejada en los principios que se dieron los pioneros de Rochdale. Mencionaste que fueron ellos quienes los que empezaron a delinear estas reglas de funcionamiento, quienes empezaron a dar forma a la identidad cooperativa como la conocemos hoy. Como sabemos, el cooperativismo de Rochdale nace en un momento histórico en el que grandes cambios tecnológicos, como fue la revolución industrial, provocaron grandes cambios y desequilibrios en la cohesión social de esos países, creando grandes desigualdades, mucha marginalización y, en cierta manera, también opresión. Aquí el doctor Naranjo habla de la digitalización y el avenimiento de la inteligencia artificial como otro gran empuje o cambio tecnológico que seguramente
va a estar reflejándose en todas las esferas de la vida. Mi pregunta es, y después sí, Dante, si querés podemos complementar, pero Mm. quisiera que Hagen nos diga su visión en función de esto. Los cambios tecnológicos que provocan cambios en la vida de las personas, en el mercado y en la sociedad, digamos, ¿no? Son necesariamente o deben ser atendidos como una causa directa de reformulación de los principios cooperativos o debemos, digamos, repensar los principios cooperativos a partir de cambios tecnológicos o es a partir de los cambios que generan la sociedad y en la interna de una cooperativa para que los principios lo reflejen. Porque es un poco también lo que nos propuso el doctor Naranjo en función de rever los principios cooperativos y no esperar una regulación del Estado, que muchas veces tiene una visión mercantilista, sino adelantarnos a esos procesos y de alguna manera visualizar cuáles son los cambios que podrían tener en las cooperativas y puntualmente la identidad cooperativa, que como bien dijiste, es el puntapié para después incidir en el derecho cooperativo, como si fuera una segunda parte complementaria y necesaria de la identidad cooperativa. Hagen, si quisieras, te quiero escuchar a ver cuál es tu posición u opinión al respecto. Muchas gracias y gracias, Carlos, por tu exposición. Yo no tengo una posición clara, no tengo claro si realmente necesitamos un cambio de los principios o si es suficiente reinterpretar los principios existentes, incluso la definición y los valores, claro. Eh, si es suficiente reinterpretar los principios existentes. Entonces, me faltan ahorita el conocimiento para darles una respuesta clara. Yo creo que el riesgo lo más importante es la pérdida de autonomía. Y no solo por la tecnología moderna, pero también por algo que Carlos mencionó, que es la integración de toda empresa, incluso las empresas cooperativas, en cadenas de valor. Cadenas de valor eh, compuestas de diferentes tipos de empresas y con líderes no cooperativos. Y esa integración siempre más intensiva, no solo una integración con contratos, pero realmente una integración organizativa. Yo creo que eso va a provocar, o está provocando ya, yo que llamo una desorganización de las empresas, incluso las empresas cooperativas. Entonces, y esa combinación de las nuevas tecnologías eh, creadas por no se sabe quién, porque los autores, las personas que desarrollan esos programas eh, con frecuencia no se sabe quiénes son. Entonces hay una anonimización digamos, del fondo tecnológico que todas las empresas están ya usando. Bueno, entonces otra vez no tengo ninguna respuesta a tu pregunta, pero es una pregunta muy seria y debemos que pensar. eh, ¿Cómo vamos a reaccionar frente a ese desafío que es fundamental? Y como tú dices, es una, no sé, cuarta revolución industrial tecnológica y con muchos factores desconocidos.
Muchas gracias, Hagen. Sí, definitivamente es un recorrido y un análisis dinámico en función de los grandes cambios constantes que se dan en nuestros tiempos y que la dinámica esa misma no nos permite desde ya tener a veces las respuestas definidas, más cuando estamos hablando de una identidad que debe no solamente contemplar las visiones del cooperativismo a nivel mundial, sino también tener una connotación de perdurabilidad en el tiempo. La identidad cooperativa debe perdurar para ser Ujú, realmente valiosa. Doctor Craconia, ujú. me parece que es oportuno escucharlo a usted con algún Mm. comentario al respecto. Gracias, Nicolás. Yo intervendría brevemente en dos aspectos. Uno, primero, este que ha sido motivo de la respuesta por parte de Hagen, y un segundo sobre el trabajo asociado cooperativo que no pudo desarrollarse como tema de esta reunión por los inconvenientes de comunicación. Y aquí viene el tema de la tecnología que ha tenido nuestro amigo y colega Ronaldo Gaudio, que era quien debía participar desarrollándolo en este webinar. En cuanto al primer aspecto, yo creo que nosotros tenemos en este momento un bagaje doctrinario compuesto por la llamada Declaración de Identidad Cooperativa que aprobó la Alianza Cooperativa Internacional hace ya más de 30 años en su Congreso del Centenario en 1995, que nos brinda un repositorio de valores, de principios y una incluso definición de lo que es la cooperativa, que sirve para que nosotros podamos afrontar las cambiantes situaciones del mundo contemporáneo. Es decir, esto no es una declaración que está cristalizada, sino que tiene la virtualidad de poder ser adaptada a las cambiantes circunstancias del contexto. Creo que está en nuestra responsabilidad el ser suficientemente idóneos como para poner esos valores en el contexto de cada situación concreta. Y los principios serán el resultado de la realización de esos valores. Es decir, las cooperativas tienen un norte determinado por ciertos valores y que se procura realizarlo mediante la aplicación de determinados principios. Y lo que conviene y es necesario hacer en cada circunstancia es una interpretación de ese plexo de valores y principios a la luz de esas cambiantes circunstancias. No creo que sea necesario inexorablemente hacer ninguna modificación. Lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro razonamiento, nuestras ideas y nuestra comprensión del mundo cambiante en el que estamos insertos para que esos valores y principios sigan siendo vigentes. Yo creo que esa interpretación de que hablaba Hagen es lo que está haciendo falta en este momento para poner los principios y los valores al nivel y en el ámbito en que hoy son necesarios para su... Pero quería decir dos palabras también respecto del trabajo asociado cooperativo. Eh, la invitación que le habíamos cursado a Ronaldo Gaudio no era casual, porque Brasil es uno de los países que en época relativamente reciente ha dictado una ley sobre especial sobre cooperativa de trabajo que ha tenido marcada influencia en otros países de la región, de manera que él podía transmitirnos algunas ideas sobre este tema que también están aquilatadas por la experiencia brasileña en la materia. Lamentablemente no ha podido acompañarnos, pero este tema de las cooperativas de trabajo es un tema muy antiguo en la preocupación del movimiento cooperativo. Hagen recordó la experiencia rosaliana y ya en los primeros años de la cooperativa de Roosevelt se plantea un problema del trabajo en las cooperativas. Y había una polémica en cuanto a si los trabajadores de las cooperativas debían ser
asociados a la cooperativa o debían ser trabajadores como en cualquier otra empresa. Y esto dio lugar a acalorados debates en las últimas décadas del siglo XIX. De manera que el trabajo asociado cooperativo no representa exactamente una novedad. Lo que sí es una novedad es que como consecuencia de la revolución industrial, se ha hecho una visión antagónica de dos elementos que componen la empresa, el trabajo y el capital. Y entonces, en la mentalidad en general, tanto de los legisladores como de los jueces, ha quedado el estigma de esta comprensión dialéctica de la relación entre capital y trabajo, como una oposición entre dos elementos que son inconciliables. Y entonces el derecho que hizo, buscar la protección de la parte más débil, y eso es el derecho al trabajo, y tanto en su versión del derecho individual como el derecho colectivo. Y esto es lo que impregna nuestro derecho. Y cuando aparece una concepción diferente, donde el trabajador asume la condición de dueño y gestor de su propia empresa, esto desconcierta y hasta llega a la manera más radical de tratarlo, que es negar que pueda existir tal cosa, porque solamente puede existir la posición contrapuesta entre el empleador y el trabajador. No hay otra posibilidad, según una concepción generalizada. Y esto hace que el trabajo cooperativo asociado tenga enormes dificultades para ser reconocido. Y nosotros tenemos muchas experiencias, y la Argentina es un caso, porque incluso en la propia ley de cooperativas no se pudo plasmar esta diferente visión del trabajo asociado cooperativo. Y hasta ahora no tenemos tampoco una ley especial sobre el tema. Y donde se ha podido lograr ha sido a fuerza de mucho empeño y aún con dificultades, porque no se han solucionado todos los problemas con la legislación de la materia. De manera que aquí debemos pensar, y esto es de cara al Congreso que nos espera en el mes de septiembre, que este es un tema que hay que analizar y que hay que discutir al calor de la experiencia de los distintos países y ver qué soluciones se han adoptado y cuáles son las más idóneas para resolver esta problemática. Incluso esta concepción de las cooperativas mixtas o de múltiples partes interesadas, donde los trabajadores también forman parte de una cooperativa de otra naturaleza que no sea la del trabajo, pero sobre todo las cooperativas de trabajo que tengan en el trabajo asociado un tratamiento adecuado a su naturaleza, es decir, que se reconozca este vínculo asociativo entre la cooperativa de trabajo y su asociado como un verdadero acto cooperativo, que es semejante en cuanto a su sentido al acto cooperativo que se practica en cualquier otra entidad, porque lo que hace el asociado trabajador es utilizar los servicios de ocupación que le brinda su cooperativa. Eso es un acto cooperativo, pero entonces hay que distinguirlo claramente de la concepción esta dualista exclusiva de contraposición entre el patrón y el empleado. Aquí no hay patrón ni empleado, hay un trabajador que se une con otros en una asociación conjunta para una producción o un servicio. Y esto es verdaderamente el acto cooperativo. Yo creo que sobre esto hace falta una reflexión, hace falta discutirlo y ver cómo se puede superar esta dificultad que todavía sigue agobiando a las cooperativas de trabajo en distintos países. Bien, simplemente quería no dejar de lado lo que nos iba a decir seguramente de manera mucho mejor y más amplia Ronaldo y que no lo ha podido hacer. Mm. Muchísimas gracias, Dante. Sí, de alguna manera intentaremos contar
con lo que Ronaldo haya tenido preparado o algún material que nos pueda acercar al respecto como para difundir con los presentes y de esta manera un tema crucial y acuciante, como bien decía Dante, que es el trabajo asociado quede reflejado en toda esta etapa preparatoria de, de lo que van a ser nuestros congresos y simposios de derecho cooperativo. Nuevamente les recuerdo que pueden hacer alguna pregunta en el chat. Yo por el momento no he visto ninguno, tan solo un comentario de la colega Blanca Durán, quien mencionó la importancia de utilizar la palabra asociado en vez de socio cuando hablamos dentro del ámbito del derecho cooperativo, ya que la asociación tiene un sentido mayor de, no tanto de empresa lucrativa como es el socio vinculado a la idea de sociedad, sino al de la asociación, que en la mayoría de nuestros países tiene una connotación más cercana a nuestras organizaciones. Yo, si ninguno de los expositores quiere ampliar alguna de las cosas que ha dicho hasta el momento, pasaría a hacer una semblanza final de algunas anotaciones que hice al respecto. No sé si el doctor Naranjo o Hagen quieren hacer algún comentario extra. Si no, pasamos ya a concluir lo que será este primer webinar preparatorio. Veo Tal a vez, tal vez Carlos. una pequeñísima observación, pues Sí. me allanaría a los comentarios efectuados por Hagen y el maestro Dante. El comentario que tú acabaste de mencionar ahorita, Nicolás, sobre la terminología socio o asociado, ¿no? Eso de alguna forma me lleva a recordar la vieja discusión también que hubo hace años sobre si las cooperativas son asociaciones o sociedades. ¿Ok? Y recuerdo claramente que fue el doctor Torres Morales de Perú quien terminó zanjando esa discusión diciendo que no son ni asociaciones ni sociedades, son simplemente cooperativas. Aplicando esa misma lógica, podríamos decir que el asociado responde a las asociaciones, el socio responde a la sociedad. Entonces hablemos del cooperado, que el cooperado responde a las cooperativas. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y ya que estamos, Hagen, sé que abriste el micrófono. Para sumarte a tu comentario, una pregunta que nos acaban de hacer, que nos dicen respecto a la importancia de la educación cooperativa y su vínculo con el derecho cooperativo. ¿Qué opinión tenés al respecto? Para que puedas sumar a tu comentario siguiente. Adelante. Sí, sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que es realmente la base de todo. Si no logramos integrar digamos, la materia cooperativa en los sistemas de educación y de investigación, yo creo que no vamos a avanzar. Eso es un gran problema, la falta de educación y de investigación en tema de cooperativas. En cuanto al derecho cooperativo, yo creo, en mi experiencia al menos, hay muy pocas facultades de derecho que enseñan la materia. Entonces, incluso yo nunca he oído la palabra cooperativa, y aún menos la palabra derecho cooperativo en mi educación a la universidad. Entonces, en países como la Finlandia, Alemania, Francia, en donde hay muchísimas cooperativas, eso es un problema. Es interesante que hace medio siglo, la situación era bastante diferente y yo creo que eh, al, al- digamos, a buscar la razón por qué ha desaparecido el tema, yo creo que tiene que ver con esa muy fuerte impulso para comercializar, para financiar eh, la idea de la economía. Y yo no sé si vamos a lograr
a inversar esa tendencia que es muy grave. Bueno, realmente yo creo que es la pregunta más fundamental, cómo reintegrar la educación cooperativa a todos los niveles. Gracias. Muchas gracias, Hagen. Rubén, Alfredo Mazón, ha levantado la mano. Sí, efectivamente. Más que nada por lo que dijo Hagen recién sobre la educación cooperativa a nivel universidad. En Argentina, en la década del 50, se crea en la Universidad Nacional de La Plata la carrera de técnico en cooperativas o licenciado en cooperativas. Eh, yo estuve vinculado muchísimas décadas con la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y entendimos concretamente que tal vez no era el mejor camino crear licenciaturas o tecnicaturas específicamente de cooperativas, porque el graduado salía con un conocimiento importante del tema cooperativo, pero no tenía tal vez los conocimientos que a veces la empresa necesita de un contador, de un licenciado en administración, de un abogado, de un ingeniero, etcétera. Y entendimos que lo mejor era tratar de introducir los conocimientos o la educación cooperativa dentro de las carreras tradicionales. Y así fue que después de muchos años de trabajo, de seminarios, de cursos especiales, logramos que en los planes de estudio de las carreras de contador público y de licenciado en administración existan materias específicas obligatorias sobre el tema de cooperativas, mutuales y otros entes de la economía social. Y en este momento se está trabajando fuerte también en la carrera de abogacía dentro de la misma universidad, porque ese nos parece a nosotros que es el planteo más correcto y no las tecnicaturas o licenciaturas específicas en cooperativas. Ir, digamos, introducir el esquema cooperativo dentro de los planes de estudio de las carreras tradicionales. Eso quería agregar solamente, Nicolás. Muchas gracias, Rubén. Yo para complementar lo que dijo Rubén, porque está hablando de la cátedra de Derecho Cooperativo en la que soy docente junto con el doctor Alejandro Marinero. En Argentina hay más de 70 carreras universitarias de abogacía y solamente en 4 hay materias específicas de Derecho Cooperativo. Una de esas es en la Universidad Nacional del Sur. En este momento estamos dando clase y otra acción extra que tuvimos, además de dar una materia, es otorgar becas de investigación a estudiantes de abogacía para que estudien sobre derecho cooperativo. Me parece que esas son cosas que de a poco van a ir dando resultado. A efectos de ser, eh, digamos, apropiados con el uso del tiempo. Ah, ahí veo que Roxana ha levantado la mano. Roxana, te escuchamos. Muy buenas tardes. Yo quiero rescatar el planteamiento del doctor Naram. Me parece que es muy importante, más ahora que nos encontramos haciendo un trabajo con un grupo de la Universidad de Deusto, con el doctor Gadea y otros compañeros, en el sentido de la relación que hay en cuanto al asociado. En Costa Rica es una ley de asociaciones cooperativas, entonces hablamos de asociado, desde el asociado dentro de las cooperativas, en relación con el problema de que hay cooperativas muy grandes que necesitan nombrar delegados, pero resulta que a veces eso se vuelve como un grupito, ¿verdad? Una élite que se van nombrando los delegados, pero no hay posibilidad de que otros puedan llegar a ser delegados en otra asamblea y también que esos mismos delegados tampoco asumen su papel de representantes del grupo de asociados que les han ayudado a llegar a ser delegados. Entonces, entre digamos, el comando que podríamos tener de un algoritmo para desarrollar una asamblea y
tener enfrente un grupo de delegados que no permiten que otros asociados participen como delegados en las asambleas, me parece que sería importante tomar ese tema como para el encuentro que se va a hacer en Panamá, porque es una disyuntiva, ¿verdad? O tenemos asamblea de delegados donde hay un grupo cerrado que impide que otros asociados participen como delegados y puedan también, bueno, dentro de lo que he estado estudiando para presentar el informe a la hora del 7 de julio, puedan también llegar a ser parte de los cuerpos directivos, porque digamos, un asociado solito, sin el grupo de los delegados que se reúnen en asambleas de delegados para tomar decisiones, al menos en Costa Rica, no puede llegar muy fácilmente a ser parte de un órgano social. Y por otro lado, podríamos tener enfrente más bien un algoritmo, como dice el doctor Naranjo, que esté manejando quiénes van a llegar a ser miembros de los órganos sociales. Por supuesto que en este caso tendríamos que considerar indudablemente que quién está manejando ese algoritmo, ¿verdad? Ese es el gran tema siempre. Pero creo que ese es un tema interesante que se podría reunir, asamblea de delegados junto con el manejo de asambleas por medio de un algoritmo. Gracias. Muchas gracias, Roxana, por tu comentario. Definitivamente son cuestiones que quizás unos años atrás no lo estaríamos contemplando ni pensando, pero ante la actualidad de los cambios que se vienen hay que empezar a tener en cuenta. Si alguno de los opositores tiene algún comentario extra, les diría que es el momento, si no, pasaría a concluir. Muy bien, bueno, agradeciendo a todos y a todas por su participación en el día de hoy. Eh, Creo que hoy dimos en la clave con el tema del cual se desprende todas las otras implicancias de lo que se conversó, que es la cuestión de la identidad cooperativa, que definitivamente para nosotros, nuestro derecho cooperativo es una cuestión fundamental, la piedra basal sobre la que se desarrolla todo lo demás, todas las demás implicancias, todas las demás regulaciones, reglamentaciones y conceptualizaciones del derecho cooperativo. Y aquí tenemos, por un lado, en la exposición del doctor Hagen Henry, claramente esta posición de que el derecho cooperativo es complementario a la identidad cooperativa en el sentido en que uno tiene que ir de la mano del otro y que existe suficiente eh, producción nacional e internacional como para decir que existe este derecho cooperativo ya fundamentado y apoyado en lo que es la identidad cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional. Por otra parte, en la exposición del doctor Naranjo, él abordó la cuestión de la tecnología y cuáles son los riesgos, ventajas, desventajas y posibles soluciones a cada una de las circunstancias que se dan a partir de la digitalización, de la automatización de procesos en nuestras cooperativas y que definitivamente tiene una implicancia para nuestro trabajo como asesores jurídicos, porque, como bien sabemos, la tecnología, el mercado, el comercio va a una velocidad muchísimo más rápida de lo que va el derecho, que siempre, siempre, siempre viene después. Y en el comentario que hizo el doctor Cracoña, receptando lo que nos hubiera encantado escuchar del doctor Gaudio, cómo la cuestión del trabajo asociado sigue teniendo plena vigencia aún en nuestra época, porque no ha sido cabalmente recibido en las regulaciones de los diferentes países del mundo la identidad cooperativa aplicada al trabajo cooperativo. Sigue existiendo esta dicotomía, discusión y dificultad para que los legisladores entiendan que a partir de la identidad cooperativa, la idea del trabajador asociado es, digamos, simple y llana y simplemente un trabajador en una cooperativa y no una especie
extraña de empleado, socio y cooperativista, sino que es un asociado dentro de una empresa cooperativa. Así como me conocen algunos, como Danilo, por ejemplo, que tengo una debilidad por el fútbol. Yo quisiera concluir que aquí estamos hablando, y más en esta época de mundial, siendo campeones del mundo y con todas las expectativas, creo que lo que estuvimos viendo el día de hoy es cómo esta esfera de la identidad cooperativa tiene en sus diferentes paneles, al igual que en una pelota que tiene gajos o paneles que la recubren, diferentes aspectos sobre los que tener en cuenta y que están intrínsecamente conectados, como son las leyes, cómo son la organización interna de las cooperativas, cómo es su gestión y cómo es, por supuesto, también la integración. Creo que a partir de la discusión de la identidad cooperativa y seguir repensándolo y masticando estos conceptos que una y otra vez a lo largo de los años vuelven a reflotar a partir de las circunstancias en las que vivimos, podemos ir avanzando en un derecho cooperativo que sea cabalmente y justificadamente cooperativo, porque se apoye en nuestra identidad cooperativa, la que debemos reivindicar una y otra vez y, como bien dijo Dante, adaptar esa identidad cooperativa a las circunstancias del momento. Esas son las interpretaciones que debemos llevar adelante. Nuevamente, gracias por conectarse. Decirles que los estaremos esperando en Panamá. Estamos muy entusiasmados con esta posibilidad de hacer tanto el Congreso Continental, que ya va por su novena edición, y sumar el Simposio Internacional de Derecho Cooperativo se van a estar dando a lo largo de 2 jornadas en la ciudad de Panamá. Va a ser una oportunidad hasta el momento única, podremos decir así, en el que nos vamos a encontrar no solamente juristas de América, sino también juristas de todo el mundo para discutir las cuestiones del derecho cooperativo. Así que, por mi parte, muchas gracias. Agradezco en nombre de la Comisión de Derecho Cooperativo y de todos sus miembros. Los esperamos en Panamá, tienen nuestros contactos y estamos abiertos a seguir estas discusiones aquí en Panamá y, por supuesto, mucho más allá de estos encuentros virtuales. Que tengan una buena tarde. Muchas Gracias. gracias.